Vivir libres. Libres de cualquier tipo de violencia. Mirar hacia el futuro y encontrarnos cada vez más fuertes. Sin miedo. Hagamos que suceda. Hagámoslo juntas. Llegó el momento de sumar esfuerzos, de trabajar todas y todos juntos, por una vida libre, libre de violencias. Bienvenidas y bienvenidos a Género y Política. ¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Género y Política. Como ustedes recuerdan, el programa pasado estuvimos hablando sobre los derechos sociales de las mujeres. El día de hoy, en este bloque de 3 programas que estamos dedicando justo a analizar los derechos de las mujeres, los derechos sociales, bueno, pues vamos a platicar sobre el derecho a la alimentación, a la vivienda y al agua. Y por supuesto, nos están haciendo el honor de acompañarnos nuevamente en este bloque de 3 programas. Se las voy a presentar rápidamente. Está con nosotros Georgina Cárdenas Acosta. Ella es socióloga, maestra en estudios de género y doctora en antropología social, docente de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM en Aragón e investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Doctora Georgina, me da muchísimo gusto saludarle nuevamente. Hola Gaby, ¿qué tal? Igual me da mucho gusto saludarte a ti y también a Dolores, Julia, que nos acompaña por acá. Así es, como usted bien indica, también nos acompaña nuevamente Dolores Julia Arce Razo. Ella es maestra especialista de género en educación, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, así como también investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Maestra Julia, me da muchísimo gusto saludarle nuevamente. Buenas tardes, Gaby, buenas tardes, doctora Georgina. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez y vamos a ver qué puedo decir acerca de las mujeres y los temas que nos estás proponiendo para tu auditorio. Gracias, buenas tardes. Pues les agradezco mucho su participación a las dos. Enviamos un caluroso y afectuoso saludo a Rosa María Cabrera Lotfe, que en esta ocasión no puede acompañarnos, pero esperemos que en el cierre de este bloque de 3 programas pueda y tenga el espacio para así hacerlo. Pues, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro programa del día de hoy? No sin antes pedirles y recordarles que le den like a la página de Facebook, que compartan estos contenidos, que compartan estos programas para que más mujeres puedan verlos, puedan incluso escuchar las ponencias. Recuerden que cuando tenemos cerca el conocimiento podemos empoderarnos y fortalecer nuestros liderazgos también políticos. Hoy comencemos con estos temas. Vamos a hablar sobre el derecho a la vivienda, a la alimentación y el agua. ¿Les parece? Si comenzamos con el derecho a la alimentación, vamos a comenzar con ello. Este derecho humano, ¿se garantiza o no? No lo sabemos. En México se cumple. Estas interrogantes me gustaría mucho que me ayudaran a desmenuzarlas, por favor. Según cifras de la UNICEF, fíjense, antes de la pandemia la inseguridad alimentaria alcanzaba el 20% de las y los mexicanos. Después alcanzó el 50%, o sea, imagínense el nivel en el que creció. Esa cantidad de verdad se disparó en una manera que no se cree. Actualmente la mitad de la población mexicana vive con carencias alimentarias y se calcula más o menos que un 14% de la población total del país sufre hambre crónica. Estamos hablando del 14% del total de un país con habitantes, estamos hablando más de 130 millones de habitantes. Cuando entonces escuchamos 14%, hablamos de un gran número. Yo quisiera que me ayudaran, ¿qué opinan al respecto? ¿Cuáles son las causas de esta pobreza alimentaria? Maestra Julia. Mira, Gaby, yo veo tú nos estás hablando de millones de personas. Tenemos que tener en cuenta que de esos millones, el 64 y algo por ciento son mujeres. Y este número de mujeres es el 51 y algo más por ciento de los habitantes que tú mencionas. ¿Qué quiere decir esto? Que son mujeres, jefas de familia, amas de casa, mujeres en edad de trabajar y mujeres que no están en edad de trabajar. Tenemos la creencia de que nuestra dieta
o la dieta de los mexicanos tiene especificaciones. Y ya ahorita podemos ver que ni siquiera esas especificaciones, que son la tortilla, el huevo, el arroz, el frijol, están a disposición de las personas porque en este momento han subido sus precios. Entonces, este derecho a la alimentación que tienen estas mujeres trabajadoras y no trabajadoras, y trabajadoras me refiero a todas las que ejercemos el trabajo, aún el trabajo no pago, no pueden conseguir estos alimentos. Entonces es un derecho que está transgredido desde el principio, con todos los programas de ayuda, con todos los diseños de canasta básica que se hagan. No tienes el derecho a una alimentación garantizado, ¿sí? No tienes el derecho al suministro del alimento garantizado. Ahora con el alza de los precios de las tortillas ya no puedes consumir tortilla como lo hacías antes de la pandemia, por la situación económica, la situación de salud y la situación social. Además de los miles de trabajadoras empleadas que en su momento se quedaron sin empleo, sin ingreso económico. Si antes de la pandemia estábamos mal, ahorita económica y socialmente estamos mucho peor. Aún las personas de clase media tenemos problemas para el abasto de alimentos. Aparte de que la mayoría de los alimentos llegan a las empresas transnacionales para venderlas en los supermercados. Los mercados de las colonias, los mercados tianguis de las colonias ya no están surtiendo igual. Y ya algunos otros asuntos que más adelante, si es posible, trataremos. Pero nuestro derecho a una alimentación de calidad, a una alimentación nutricia, en este momento lo tenemos negado por muchas situaciones, sobre todo las personas con recursos económicos nulos o muy bajos. Le agradezco mucho, maestra Julia. Doctora Georgina, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? ¿Cuáles son las que usted considera las causas, pues, de esta crisis alimentaria? Gracias, Gaby. Bueno, sí, de por sí ya teníamos este tipo de problemas, pero como tú bien lo mencionas, creo que a partir de la pandemia tenemos que hacer un marcaje de un antes y un después, y tendremos que seguir analizando las implicaciones que esto tendrá. Pero también señalar que, como dice la maestra Julia, ¿no? Ella nos está hablando de cómo es que tener un derecho a la alimentación adecuada no significa que tengamos el derecho a ser alimentado. Y señalar que si bien se modifica la Constitución en 2011 para incorporar los derechos humanos y elevar a rango constitucional el derecho humano a la alimentación, esto se va a agregar en el artículo 4 y 27 de la Constitución, hay que señalar que México todavía no está contando con una ley marco que promueva, proteja y garantice este derecho humano de alimentarse de todas las personas. Ya las cifras de la CEPAL, ¿no?, señalaban cómo en México estamos, bueno, pues ya teníamos un tema de pobreza, un panorama social complicado. Esto lo documentaba de 2010 a 2014. Ahora insisto, con el marco de la pandemia las cosas cambian. También señalar que en el caso de México tenemos un tema de dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado tenemos un México en donde todavía tenemos situaciones de carencia alimentaria, ¿no?, que como bien dice la maestra Julia, habrá que ver qué porcentaje se refiere a las mujeres, ¿no? Pero también por otro lado tenemos un 70% de personas, de población con masa corporal inadecuada, con sobrepeso, con obesidad,
y eso nos está hablando de la necesidad de tener nuevos enfoques para el tema de la alimentación y de la salud. Ya mencionaba en el programa anterior que es bien importante este tema por ejemplo, viéndolo por grupos de edad, ¿no? En la población infantil, las implicaciones que esto tiene, el cómo puede dañar órganos vitales, pero también, por ejemplo, para verlo en el caso de las mujeres que están lactando con sus hijos o las mujeres embarazadas. Entonces, esto pues sí se tiene que atender. En este sentido, ay, aquí mi gato está invadiendo, es pues importante, ¿no? Que este tipo de temas los estemos analizando aquí como ustedes proponen con las gafas de género y ver qué impactos tiene, ¿no? Esto ya también estaba marcado en la Agenda 2030, en los puntos los objetivos de desarrollo sostenible, y uno de los puntos, que es el número 2, que tiene 5 metas, es el poner fin al hambre y garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Entonces, hay una serie de propuestas que se están haciendo para que se atienda este problema. ¿Qué es lo que origina, como tú nos los planteas acá? Pues un problema grave de desigualdad, una falta de distribución equitativa. Les agradezco mucho a las dos y yo sé que hay mucho más que profundizar. Vamos a tratar de abarcar los 3 temas que tenemos para el día de hoy, que es la alimentación, la vivienda y el agua. Vamos para este bloque que estamos hablando sobre alimentación. Me gustaría escuchar rápidamente, antes de irnos a un corte, ¿qué propuestas creen ustedes de políticas públicas que serían necesarias justamente para atacar estas situaciones que nos comentan y que a su vez pues resolverían muchas otras cuestiones también que competen, por ejemplo, con el tema de salud, porque derivan también problemas de salud y entonces tenemos un sistema de salud que tampoco no ayuda mucho y entonces hablamos ya de una cadena de problemas que tal vez podríamos solucionar de otra manera. ¿Qué propuestas consideran ustedes? ¿Qué políticas públicas surgirían para resolver este tema? Antes de irnos a un corte me gustaría escucharlas. Maestra Julia, adelante. Yo creo que tocas un punto muy importante, Gaby, en la cuestión de salud. En los últimos años, más o menos 15, 20 años, no nos hemos ocupado, como bien decía la doctora Georgina, de la nutrición. Tenemos altos índices de obesidad porque se junta nuestro sistema de salud con nuestro derecho a la alimentación. La mayoría de nosotros no sabemos comer. La mayoría de nosotros sabemos llenarlos el estómago. Por eso de nada han servido las campañas de las etiquetas en los productos, porque difícilmente comemos para nutrirnos. Comemos la mayoría de las veces para llenarnos, para sentirnos bien. Entonces me parece que una política pública sería poner atención en los aspectos de salud del sistema de salud público, porque si tú vas, por ejemplo, al IMSS o al ISSSTE, a el área de nutrición te envían cuando estás muy mal, cuando estás o muy obeso o muy desnutrido. Y te suplen el alimento con vitaminas, con pastillas. Difícilmente te enseñan a comer porque no hay el suficiente personal para atender este mal público, para enseñarnos, para recuperar, más que enseñarnos, para recuperar la forma de nutrición. Se dice que la dieta mexicana es rica por el maíz, por el frijol, yo le decía antes, pero lo hemos sustituido por lo industrializado. Entonces, una política pública tendría que voltear la mirada hacia la parte del sistema público de salud. Que no tengas que llegar con una diabetes, que no tengas que llegar con una obesidad mórbida, que no tengas que llegar con una desnutrición extrema, porque bien lo decía la doctora Georgina,
de nada sirve que en una escuela te den el plato del bien comer si tú no tienes los recursos económicos para conseguir ese plato de comida que contenga todos los nutrientes. Tenemos que volver a recuperar nuestra forma de nutrirnos. Algunos nutriólogos te dicen, por ejemplo, que una torta completa un plato del bien comer. Pero eso te lo tienen que decir en el sector salud y insisto, una política pública que debería de aparecer con más insistencia es la información del sector salud. ¿Cómo te atiende el sector salud? No cómo te va a enseñar a comer el sector salud, sino cómo te atiende para que no llegues a la diabetes, para que no llegues a la obesidad mórbida o para que no llegues a la desnutrición. Sobre todo ahorita con las jóvenes, con las mujeres que persiguen el estereotipo, el arquetipo de la delgadez y la belleza. Así es. Le agradezco mucho, maestra Julia. Doctora Georgina, la escucho. ¿Qué propuestas considera usted urgentes para atacar estas variantes de que se vienen a conectar con la cuestión alimentaria? Como bien comenta la maestra Julia, también el tema de la salud, que evitar llegar ya con enfermedades mórbidas, con diabetes, con ese tipo de situaciones que a las mujeres también nos afecta en demasía y que además, pues bueno, lamentablemente la falta de acceso también a la salud, la falta de tiempo, incluso una cuestión de costumbre, una cuestión de idea, nos impide ir a atendernos al doctor. Y bueno, ya cuando llegamos, porque a veces nos dejamos a nosotras al último, ¿verdad? Ya cuando llegamos, pues llegamos con este tipo de enfermedades que también derivan en una mala alimentación, en poco acceso que se tiene. Como dicen las dietas, a veces parece que no, pero hacer una dieta saludable pues es costoso y no todas tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Qué propone usted? ¿Cuál sería una buena respuesta, un buen resultado, una buena propuesta de política pública? Gracias, Gaby. Bueno, pues es importante en términos de política pública que la que sea que haya realmente tenga una buena evaluación. De la administración pasada había una que sí teníamos muy bien ubicada, ¿no? Que era la campaña nacional contra el hambre. Y era justo esta política pública en la idea de atender esta grave problemática. Lo estoy, piensa y ni siquiera sé cómo se llama la de este sexenio, por ejemplo, pero algo tendrían que tener. Cuando eran como gobiernos locales, tenían como comedores comunitarios, ¿no? Señalar que en este sentido la campaña o la política pública que realmente se lleve a cabo tendría que evaluarse con perspectiva de género, tendría que contar con padrones que sean transparentes, que tengan mecanismos de medición, que estos puedan ser revisados por organismos acreditados y autorizados como con el Coneval, que este tipo de política pública cuente con metas, con objetivos, que se garantice que se están logrando los objetivos, que se pueda rendir cuenta de los recursos, que tenga un diseño y una coherencia programática, que se focalicen las políticas a los sectores que están vulnerabilizados y pues me parece que esas son las características mínimas que tendrá que tener. Habrá que ver en el marco de la estrategia de la austeridad qué es lo que realmente se está haciendo y cómo se está atendiendo. También señalar que ahora con el tema de la pandemia, pues muchas personas fueron despedidas de sus empleos o no pudieron regresar porque se dedicaban al sector de los servicios, no pudieron, no se les estuvo pagando y muchas personas tuvieron una situación muy precaria en la que de pronto pues se iban a formar afuera de algunos hospitales donde personas estaban regalando la comida, ¿no? Entonces, pues esto, insisto, habría que dimensionarlo, qué realmente fue lo que pasó, qué efectos está teniendo en la población. Y lo leíamos en las notas periodísticas de mucha gente que les decía, pues me quedé sin trabajo y pues me da mucha pena, pero tengo que ir con mis toppers a buscar que me den comida. Entonces, pues creo que es un tema que todavía tenemos ahí pendiente por analizar
qué efectos tuvo en el marco de la pandemia, y que es una pandemia que pues todavía no termina. Así es, que parece que de pronto ya hablamos en el término pospandemia, pero no es cierto. Todavía habrá que ver qué más sigue, cómo se podría incrementar incluso esta crisis alimentaria en caso de que la pandemia se extendiera demasiado tiempo, hasta qué punto llegaríamos y qué debemos de hacer para justamente no llegar a un punto que no pueda ser reversible. Les agradezco mucho. ¿Qué les parece, maestra Georgina, maestra Julia? Si vamos rápidamente a un corte, vamos a la caja de herramientas, vamos a continuar platicando, vamos en el bloque que sigue a hablar ahora sobre el derecho a la vivienda. Lo tenemos garantizado. ¿Ustedes sabían que de todos los títulos de propiedad que hay en nuestro país, solamente el 35% le pertenece a mujeres? Vamos a analizarlo con más calma en el bloque que sigue. Vamos a hablar sobre el derecho a la vivienda, pero mientras las invito y los invito a que vayamos juntas a la caja de herramientas. Pues ya estamos en caja de herramientas. Ustedes también pueden enviarnos las herramientas que consideren que nos sirven a las mujeres. Recuerden que hemos estado hablando sobre los derechos sociales, específicamente sobre el agua, la vivienda y la alimentación. En estos tres temas, pues como ya hemos escuchado a nuestras ponentes, las mujeres a veces somos gestoras de nuestra propia colonia para conseguir la pipa, para las viviendas que se abran más espacios. Somos gestoras de estos derechos porque los exigimos y porque así los necesitamos y los defendemos. Pero ¿qué actitudes debemos de tomar ante esto? ¿Cómo podemos gestionar, exigir nuestros derechos? ¿Qué actitud debemos de tomar ante esta situación? Maestra Julia, ¿usted qué le aconseja a las mujeres que nos están escuchando? Pues mira, Gaby, por ahí hay un autor, como buena académica que soy, que dice que la actitud es la disposición de ánimo que uno tiene para hacer las cosas. Yo les pediría a las mujeres que necesitamos más ingenieras, topógrafas, arquitectas, urbanistas, porque ese interesarnos por lo que queremos implica preparación. También conlleva compromiso y responsabilidad. Conoce tus derechos para que cuando vayas a solicitar una pipa, la solicites como un derecho, no como una moneda de intercambio. Esa sería la actitud que yo le pediría a las mujeres. Haz valer tu derecho. Hay que tener esta disposición de ánimo para conocer mi derecho, defenderlo y exigirlo. Muy no bien. Permitas que tu derecho se convierta en moneda de cambio. Claro, porque además pues no es un favor justamente, a veces pareciera que vamos al ayuntamiento, que vamos a la delegación, ay por favor lleven, ay muchas gracias, híjole, cuando realmente es un derecho y debemos de conocerlo, reconocerlo para poder exigirlo como tal. Le agradezco mucho, maestra Julia. Doctora Georgina, ¿usted qué le recomienda a las mujeres que están gestionando, que están siempre moviendo, que están viendo ahí con los vecinos, que están negociando con los propios ayuntamientos y las delegaciones, que se cumplan estos derechos? ¿Qué actitudes debemos de tener las mujeres? Pues que sigan siendo líderes, porque ya lo son. Las mujeres siempre tienen este liderazgo, son las principales gestoras de esto que se le llama la política comunitaria, ¿no? Es decir, falta agua en el baño de la escuela y son las primeras que están yendo a la alcaldía o al ayuntamiento a negociar que esto se resuelva. Entonces las mujeres lo que son es insistencialistas siempre con las autoridades, pero acá, como bien lo dice la maestra, lo que necesitan saber es que este es un derecho y que es obligación de las autoridades atenderlo. Pero yo también recomendaría que conozcan plenamente cuáles son las facultades y las competencias de las diferentes instituciones, porque a veces, por ejemplo, cuando es un problema de luz, hablan, por ejemplo, a las alcaldías y no, esa no es la instancia que lo va a resolver. Entonces, se tiene que conocer cuáles son las competencias, a qué autoridades sí les corresponde para que este trabajo no sea tan desgastante. ¿Dónde realmente es que podemos exigir y resolver? Porque sí, muchas veces vamos y exigimos, decimos por ahí, echamos pleito donde no es, y bueno, yo creo que es muy importante porque además nos vamos a ahorrar tiempo y nos vamos a facilitar también las cosas. Y aconsejarles también perder el miedo de hablar y de exigir. A veces tenemos como que ese temor de que si exigimos algo,
en mente de muchas mujeres piensan que las van a detener, que las van a llevar a la cárcel por revoltosas, que a lo mejor va a pasar una situación así. No es correcto. Podemos exigir nuestros derechos, por supuesto que con todo el respeto que las demás personas, ciudadanas, individuos, hombres y mujeres nos merecen, pero podemos exigirlos, hablemos, hagámoslo, reunámonos con nuestras amigas, con nuestras vecinas, para que si no conocemos, pues juntas conozcamos y hagamos valer todos nuestros derechos que así consideremos. Pues esto es Caja de Herramientas. ¿Ustedes qué otra herramienta consideran que las mujeres necesitamos tener? A lo mejor comunicación, armemos un grupo de WhatsApp con muchas mujeres, hagamos una red de mujeres que nos podamos apoyar, o qué otra cosa consideran ustedes que podemos hacer, qué actitudes debemos de tomar ante estas situaciones. Pues escríbanos para poder leerlas. Vamos de regreso al programa. Ya estamos de regreso con ustedes en este segundo bloque. Recuerden que hoy estamos hablando sobre una parte de los derechos sociales de las mujeres. Lo estamos hablando, por supuesto, con una perspectiva de género. Hoy estamos hablando sobre el derecho a la alimentación, a la vivienda y al agua. Ya hablamos en nuestro bloque anterior sobre la alimentación. Hablemos sobre la vivienda, qué les parece, y también qué les parece a nuestras extraordinarias ponentes. Ustedes lo deben de saber, según estudios de la ONU Habitat, la vivienda en México, pues no es alcanzable para cerca del 40% de la población. Y casi 40% habita una casa pues no adecuada o en condiciones de hacinamiento. Y pues en lo que refiere a la vivienda propia, como ya lo comentaba antes de irnos a un corte, el INEGI, esa es una cifra del INEGI, nos informa que existe una significativa brecha de género en lo que respecta a la propiedad. Pues solamente el 35%, escuchen bien, el 35% de las casas escrituradas se encuentran a nombre de mujeres, por lo que respecta al resto, pues es evidentemente a nombre de hombres. ¿Qué opinan al respecto? Vamos a comenzar, maestra Julia. ¿Cuáles son las causas de esta brecha de género en la vivienda? Si bien pudiéramos hablar, no sé, se me ocurre que hablemos de costumbres, de un estereotipo que ya se tiene, pero usted, ¿cuáles nos mencionaría, qué otras nos diría como causas de esta brecha de género acerca de la vivienda? Me parece que tienes mucha razón cuando hablas de costumbre, de cultura. Y aquí sí tiene mucho que ver la cultura de las mujeres en cuanto a la percepción de lo que llamamos pareja o matrimonio, en cuanto a la percepción de la idea romántica de pareja. ¿Por qué? Parece que no tiene nada que ver, pero está muy relacionada. La mayoría de las mujeres, por cultura, por costumbre o por tradición, en esta idea del amor, entregamos a la pareja hombre, no lo hacemos igual con la pareja mujer, entregamos a la pareja hombre como esa dote que antaño se utilizaba, ¿no? En cuanto tú entregas esa dote, vas como cediendo tus derechos. Y uno de esos derechos es adquirir cosas propias, ¿sí? Para mí es poco entendible que haya mujeres jóvenes que busquen el matrimonio y se casen por bienes mancomunados. Lo decía la vez pasada la doctora Georgina, hay derechos que son justiciables. Y la mayoría de las mujeres poco entendemos que una causa de que no seamos dueñas de vivienda es entregar a la pareja el derecho a tener propiedades, el derecho a tener lo mío, yo lo mío y tú lo tuyo. Otra situación que tiene que ver con el no poder adquirir una vivienda son los requisitos que te piden en los sitios donde tú vas a solicitar un crédito. El primer requisito que te piden es que estés casada. Si dices que no estás casada, entonces las cosas cambian porque toda la visión se voltea hacia lo económico. Si revisamos los espacios en donde se registran los emprendimientos de las mujeres, en donde se registran las empresas, las pequeñas empresas de las mujeres, hay 1, 2 o 3 trabas más para las mujeres jóvenes solteras que para las mujeres
jóvenes medias casadas, ¿sí? Parece como que tuviésemos que tener el respaldo de un hombre para poder tener una propiedad, una vivienda. Si ese es el trabajo que pasamos para conseguir una vivienda, imagínate el trabajo que hay que hacer para poder escriturar. Porque para poder escriturar, pues es otro trámite también que lleva sus, incluso para poder testamentar, ¿sí? Para que una mujer de 80 años pueda testamentar a favor de sus hijos, el marido, el esposo, tuvo que haberla dejado como heredera universal, y entonces viene toda la situación de que tú no eres propietaria de vivienda, ¿sí? O sea, la casa nos la repartimos entre todos antes de que tú fueras propietaria. Hay muchas concepciones, muchos entendimientos de lo que es ser propietaria o de poder ejercer mi derecho a tener una vivienda, ¿sí? La mujer en el espacio privado pareciera como que no es dueña de nada, ¿sí? No es dueña ni del aire ni del espacio en el que circula. Seguimos, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, con todos los avances tecnológicos, con todos los avances laborales, con todos los avances profesionales que hemos tenido las mujeres, sigue apareciendo ese espacio en falta, que es el ejercicio de nuestro derecho a la propiedad, el ejercicio de nuestro derecho a ser dueñas de la casa donde vivimos, el ejercicio de nuestro derecho a vivir en un espacio propio que no sea ni de nuestros hijos ni de nuestros esposos. Porque difícilmente vemos a una mujer dueña de su casa, ojo, no dueña de casa, dueña de su casa, ¿sí? Que no esté pensando en que esa casa no es suya, sino es el patrimonio que está creando para entregarlo a otros. Y ahí tendríamos que poner un señalamiento que las mujeres tenemos que ejercitar ese entendimiento del derecho que nos corresponde, ¿sí? Es nuestro derecho. No es que seamos ambiciosas, es nuestro derecho a tener propiedades, nuestro derecho a adquirir lo propio. Así es. Y esto es una casa. Así es, le agradezco mucho, maestra Julia. Doctora Georgina, ya nos comenta la maestra Julia varias de las causas que pueden participar para que las mujeres pues estemos pasando en este déficit ante el adquirir una vivienda. Platicábamos en programas anteriores que también la parte económica, cuando el historial crediticio pues de una mujer pues no es bueno, porque evidentemente no le dan créditos, porque su salario no es de una empresa, sino de lo que vende de gelatinas, de lo que vende, lo que puede hacer para subsistir, y evidentemente no hay algo que se registre como un salario, y pues por ende no hay historial crediticio y por ende pues no hay casa, ¿verdad? Entonces, entre muchas causas, como también ya nos menciona la maestra Julia, ¿usted cuáles considera que también han sido pues fundamentales para que se dé esta situación con las mujeres, esta brecha tan grande que hay para adquirir una vivienda, el no poder heredar con tanta facilidad? ¿Cuáles son las causas? Pero sobre todo, yo le voy a dar la pregunta, yo sé que es la difícil, ¿qué hacemos para acabar con esta desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Cómo hacemos que las mujeres puedan gozar plenamente del derecho a la vivienda? Sí, Gaby, pues mira, primero que nada señalar que la vivienda es una necesidad básica, ¿no? Y es una condición necesaria para el desarrollo integral, ¿no? Además, estamos hablando de una vivienda adecuada, con ciertas características. Es uno de los derechos que se encuentran en la normatividad nacional e internacional desde hace mucho tiempo. En la nacional desde los 80, en 1983 ya está incorporado en la Constitución el derecho a que toda, pero fíjate, desde la concepción familiar,
como ya lo señalaba la maestra, el derecho que toda familia tiene a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, ¿no? Y también en el marco internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48 ya se consideraba, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 nuevamente se habla de este derecho. Entonces, pero es un derecho que pareciera que está vetado para las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues porque todas las mujeres trabajamos, pero no todos nuestros trabajos tienen una remuneración. Entonces, por ejemplo, las mujeres que no tienen prestaciones sociales, pues tienen más dificultades para acceder a una vivienda. Entonces, tienen que generar una serie de políticas públicas que posibiliten que este sector de mujeres, que a lo mejor, como tú ya bien lo mencionabas, Gaby, que no tienen un historial crediticio o que se dedican a otro tipo de actividades, pues puedan acceder a este derecho a la vivienda, ¿no? Es muy importante ver que sigue habiendo una mirada como un derecho familiar más que como un derecho de las personas. Se sigue pensando en un esquema de la familia nuclear y es importante que transitemos a que haya que se rija el tema de la vivienda por principios de equidad, por principios de inclusión. Y bueno, pues antes Virginia Woolf decía, ¿no? El derecho a las mujeres a tener un propio cuarto para poder escribir. Aquí estaríamos hablando del derecho a las mujeres a poder tener títulos de propiedad. Como tú decías, 35% de las mujeres nada más lo tienen, ¿no? Ahí hay una brecha de género muy importante, pero señalar que eso también tiene implicaciones en términos de la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Que en muchas comunidades que se rigen en Oaxaca por sistemas normativos indígenas o en otras entidades del país les llaman por usos y costumbres, las mujeres que no tienen una propiedad, que no tienen terrenos, que no son herederas, no son ciudadanas. Pueden tener una INE, pero no son ciudadanas y no son personas a las que se les tome opinión de asuntos comunitarios. Entonces sí tiene implicaciones hasta en términos de ejercicio de derechos civiles y políticos, ¿no? Me parece que el Estado debe de dotar de verdad de igualdad de oportunidades para la adquisición de viviendas para las personas menos favorecidas y generar este tipo de leyes. En este sentido, quiero aprovechar para que tocando este tema, recuerdo a una muy querida amiga que conocí que estaba en el PRD en la Asamblea de Barrios, que se llama Magdalena Trejo y que por cierto pues falleció este año. Era una de estas mujeres que luchaba porque si hubiera construcciones de vivienda dignas, pero además que no estuvieran en la periferia, sino viviendas en lugares cerca del centro o donde las mujeres se desarrollaran libremente, ¿no? Porque hay que señalar que han generado políticas públicas para que haya vivienda, ¿no? O viviendas que pues uno pueda adquirir como a créditos más reducidos, pero son viviendas en la periferia de la ciudad, es decir, a lugares como en Acolman, en el Estado de México, donde haces hasta 3 o 4 horas para transportarte a tu centro de trabajo, ¿no? Entonces eso pues tiene serias complicaciones. Además, en el marco del COVID, señalar que muchas personas ya no pudieron pagar rentas aquí en la Ciudad de México y tuvieron que irse a lugares muy alejados, ¿no? Y mira, y esto ya sin hablar de lo que implica para las mujeres los desplazamientos forzosos o forzados en el tema del narco. Así es, yo siempre lo he dicho, hablamos de una cosa y lamentablemente van saliendo otras complicaciones que ya incluso ahora van a tener que ver con la cuestión de seguridad, de los trayectos que las mujeres que pueden tener una casa, que además de todo van a terminar de pagar en quién sabe cuántos años, porque son créditos que a veces son de verdad increíbles para el tamaño de la vivienda, que a eso también tendríamos que analizar por qué ya logramos gozar de este derecho, pero no en las condiciones en las que quisiéramos. Hablar de esto, hablaríamos también, les decía, como también menciona la doctora Georgina, pues ya de un tema de seguridad, las mujeres cuando tienen que atravesar de Ecatepec a la Ciudad de México, híjole, pues qué les cuento. Hablamos también ya de otro tema al que vamos a entrarle en programas próximos, por supuesto, y para vamos a cerrar este bloque de vivienda.
pues lo mismo, ¿qué políticas públicas urgirían? ¿Qué soluciones viables y prontas ustedes verían? Porque hablar a largo plazo, pues sería complicado. Yo creo que urgiría respuestas, urgirían soluciones prontas, ya, la inmediatez. Maestra Julia, la escucho. Pues mira, si estuviera en mis manos, créeme que yo habilitaría para las mujeres todos los espacios que han quedado suspendidos. Yo, por ejemplo, yo no me explico qué va a pasar con todas las propiedades de las personas que fallecieron ahora en este año y cacho. O sea, yo no sé, ahí sí, eh, puede estar constitucionalmente por escrito, pero vaya, uno que ha sabido de familias en donde se han perdido 15 o 20 integrantes de la familia, en donde o cómo van a quedar todas estas casas habitación, pues yo sería de la idea, es que podría sonar así como muy sistema económico comunista, pero habilitar todos los espacios que no están que están deshabilitados, perdón, por la falta de servicios. Decía ahorita la doctora Georgina, hacen las casas en serie, ¿no? Son casas de una habitación divididas con tabla roca, en donde difícilmente cabe una familia de 4, pero preferible a que una mujer la tenga como propiedad, porque pues se han definido como casas de tránsito. O sea, y hay veces que ya no las quieres porque te genera otros gastos. Entonces, una política pública, desde mi punto de vista, sería poner el voto de confianza en las mujeres, en esas mujeres que sí se comprometen y se responsabilizan de pagar un espacio de vivienda, que sí se comprometen y se responsabilizan de pagar los servicios de una vivienda, ¿sí? Que la mirada se voltee hacia el compromiso y la responsabilidad de las mujeres, porque llevamos todo este tiempo de vida, de experiencia de 100, 200, 300 años, en donde nos hemos dado cuenta que los hombres no mucho se comprometen y no mucho se responsabilizan. ¿Qué política pública yo propondría, aunque parezca muy fuera de la realidad? Es cambiar la perspectiva, ¿sí? Cambiar completamente la perspectiva hacia las mujeres. O sea, darles la posibilidad de ejercer cada uno de sus derechos. Perfecto. Porque esto es importante. Pero que nosotros nos reconozcamos con esos derechos. Muy bien, le agradezco mucho, maestra Julia. Doctora Georgina, usted, antes de irnos al corte, ¿qué propondría, qué solución vería viable y que fuera pronta? Uy, bueno, pues creo que se tiene que revisar el esquema que se tiene ahorita, por ejemplo, en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México. Me parece que ahí sí ya hay un esquema más amigable con el tema de las mujeres, pero a nivel federal, bueno, pues también se tendría que ver con las instituciones que hacen como este tipo de préstamos, ¿no? ¿Cómo es que se cambia del esquema familiar a un esquema de las personas desde su autonomía? Puede ser una persona la que pueda conseguir la vivienda. Creo que hay varios temas aquí que tendría que tener intervención el Estado, como estas inmobiliarias depredadoras que generan sobreprecios, sobre todo en las capitales, ¿no? O sea, que están sobrevaluadas las viviendas, que no valen a lo que nos las están viviendo. En el marco del tema de la pandemia, como bien lo dice la doctora Julia, habrá que ver qué está pasando con el tema de los intestados, pero también nos queda la experiencia de qué está pasando con el hacinamiento, ¿no? Cómo fue un factor que posibilitó
o incrementó los contagios porque se contagiaba una persona, pero entonces las familias viven hacinadas en una casita y esto cuánto afectaba, ¿no? Entonces tendrá que cambiar el esquema de la redistribución y pues me parece que es importante que haya políticas, bueno, pues de escrituración, que haya diagnósticos participativos con las mujeres y por supuesto que haya una legislación que proteja los incrementos excesivos de rentas, ¿no? Ahora, insisto, en el marco de la pandemia, mucha gente ya no lo pudo pagar porque esto no se tenía previsto y se tuvieron que venir, y yo lo digo porque yo vivo también en la periferia, ¿no? Entonces, se tuvieron que venir a rentar a lugares como más económicos. Entonces, bueno, pues creo que el Estado de verdad tiene que generar una serie de garantías para que las personas que tienen bajos ingresos puedan realmente acceder a una vivienda y bajo un esquema de seguridad. Por supuesto, y también podría ser, no sé, una solución que los estados que están en la periferia, los municipios de la periferia, hablando de Ciudad de México, pero también hablemos de los demás estados de la República, pues implementaran, mejorar la calidad de vida para que la gente no tuviera que emigrar hacia donde se supone que está mejor pagado un salario, hacia donde está más céntrico, hacia donde es menos difícil conseguir trabajo porque hay más empresas, porque hay más edificios, porque hay más empleos, ¿no? Entonces yo creo que también habría que ver en lo particular y en lo local que los estados, los municipios mejoraran su calidad de vida, que se abrieran más oportunidades de empleo para que justamente, pues aún cuando viviera uno en la periferia, pues no tuviera necesidad o de trasladarse o de emigrar y dejaran justamente los domicilios de ser de tránsito solamente como de paso o de descanso. En el Estado de México, no sé si ustedes sepan, pero así les dicen que son casas nada más de descanso porque uno se la pasa 4 horas para ir, 8 horas trabajando y 4 horas para regresar, y pues entonces solo llegamos a dormir a los que vivimos en el Estado de México, porque lamentablemente así es. Entonces, pues yo voy a concluir con este bloque, no sin antes invitarlos a que nos escriban. ¿Ustedes qué piensan? ¿Donde ustedes viven la calidad de vida es buena o también tienen que trasladarse? Coméntenos por favor sus opiniones. ¿Qué harían ustedes si tuvieran el poder de decidir la solución y estuviera en sus manos? ¿Cuál sería? Platíquenmela por favor. Vamos a ir rápidamente a Caja de Herramientas para regresar con nuestro último bloque. Vamos a hablar acerca de nuestro derecho al agua. Así está escrito en la Constitución. Más adelante platicaremos sobre ello. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la segunda parte de Caja de Herramientas. A mí me da mucho gusto leerlas, ver todo lo que nos escriben y nos comentan, las herramientas que ustedes han ocupado. Nos dice por ahí una que nos comenta, una mujer ciudadana, ella es de Puebla y nos dice: yo lo que hago es acompañarme de mis amigas, de mis vecinas, porque cuando nos ven juntas, le miden. Y parece que no, pero sí es cierto. Cuando a lo mejor vamos en unión, cuando somos más, cuando hacemos ruido, nos toman más en cuenta y hacemos más ruido y somos más fuertes juntas. También digo, eso no quiere decir que una sola no pueda ir, ¿verdad? Pero la unión también, recuerden que hace la fuerza. Podemos acercarnos a asociaciones, podemos acercarnos a nuestras amigas, a nuestras vecinas. Pueden acercarse aquí con nosotras, escribirnos a Género y Política, por supuesto, y unirse a la red de Género y Política que tenemos para que alguna cuestión pues le entremos todas, canalicemos, porque también hay que reconocer en lo que podemos hacer. Tenemos mujeres abogadas, a lo mejor algunas somos muy buenas para escribir, algunas somos buenas para exigir, para discutir. Bueno, pues hagamos esto y perdamos el miedo. Pero también dentro de ello hay herramientas que no han sido útiles, que han sido implementadas, pero que realmente no han funcionado para las mujeres en materia de vivienda, de alimentación y de agua. Yo quisiera preguntarles, a consideración de ustedes, maestra Julia y doctora Georgina, ¿cuáles han sido estas herramientas que se han implementado por parte del gobierno y que no han dado una buena respuesta? Comenzamos con usted, por favor, maestra Julia. Pues me parece que son los programas sociales, los programas asistencialistas que no generan más que un interés por la sobrevivencia, no por el compromiso, ¿sí? Programas sociales que te dan dinero y que te llevan a gastar dinero, no a satisfacer necesidades. Otra cosa que pues no ha servido es la desinformación.
porque hay programas sociales de los que no estás informada, programas sociales que defienden tus derechos, sobre todo los programas sociales que están diseñados por colectivos feministas, pero la información de estos programas no llegan a los lugares a donde tienen que llegar. Necesitamos que las chicas jóvenes tecnólogas se pongan a trabajar en aplicaciones que pasen esta información. Pues ahí está aplicaciones una de fácil herramienta. acceso. Mira, es una muy buena idea y podría ser una buena herramienta. Le agradezco mucho, maestra Julia. Hay que Julia. diseñar apps. Así apps es. de activismo. Ahí está, pues, ¿quién dice yo? ¿Quién le entra? Diseñemos una app de activismo, porque no es una muy buena idea, una herramienta que nos sería muy útil. Doctora Georgina, ¿usted qué considera que no ha funcionado, que se ha implementado, pero realmente no nos ha dado ningún resultado a las mujeres en estos temas? De la misma manera que la maestra Julia, considero que las políticas públicas asistencialistas, ¿no? Que buscan de alguna manera poner un curita a un problema mayor, un problema mayúsculo, y no están solucionando de fondo el problema. ¿Cuál? Por ejemplo, pues que becas, además el nombre horrible, ¿no? A madres solteras en lugar de mujeres autónomas, ¿no? O todo ese tipo de programas, pero que además están mirando a las mujeres, como diría mi querida maestra Alejandra Mazzolo o Dalia Barrera, como beneficiarias pasivas o vulnerables, que además son mujeres que buscan mantener como clientela política para que en el marco de los procesos electorales ellas sean a las que van a pedirles, además de todo, el voto a cambio de algo que era su obligación atender o resolver. Entonces, yo espero que ya se dejen atrás este tipo de políticas, aunque se me antoja como difícil, porque si revisas la Gaceta de la Ciudad de México, sistemáticamente estás leyendo las reglas de operación de todo este tipo de programas que les van cambiando de nombre. Y lo pongo en el ejemplo de la Ciudad de México, pero pasa en todas las entidades federativas, porque hasta se van guachicoleando el nombre, ¿no? Que pues el programa para esto o ahora para el otro. Entonces, pero al final es una bequita que no está solucionando un problema real. Así es, conforme va cambiando la administración, pues pareciera que tienen logros, pero en realidad solamente se les está cambiando el nombre. Diría mi abuelita, es la misma gata, nada más que revolcada, ¿verdad? Pues eso tiene que dejar de pasar y tenemos que poner mucha atención en eso para poder exigir que se cumplan nuestros derechos. Yo les agradezco mucho a las dos que hayan estado conmigo en Caja de Herramientas. Nos queda una caja de herramientas para el programa que viene, pero por hoy me despido de ustedes. ¿Y qué les parece si antes de despedirnos también de quien nos está viendo, vamos a las conclusiones del programa del día de hoy? Estamos de regreso en este último bloque. Recuerden que hoy hablamos sobre nuestro derecho a la alimentación, a la vivienda, y ahora vamos a hablar sobre nuestro derecho al agua, tal como está plasmado en nuestra Constitución en el artículo 4, párrafo 6. Lo voy a leer textualmente, donde dice que toda persona tiene derecho al acceso a la disposición y al saneamiento de agua para consumo personal, doméstico, en manera suficiente, salubre, aceptable y asequible. También precisa que el Estado pues debe de garantizar este derecho, pero yo no sé qué opinen ustedes, en realidad pues no es así. 35 millones de mexicanos se encuentran en situación de poca disponibilidad de agua en términos de calidad y cantidad. 9 millones carecen totalmente de agua potable. Imagínense ustedes lo que esto significa, incluso en una cuestión de salud, de higiene para las mujeres, que puede traer también como consecuencia enfermedades para nosotras las mujeres y en general para la ciudadanía. 10.4 millones no cuentan con alcantarillado y el 80% de los hogares que carecen de agua, la responsabilidad de recolectarla recae en mujeres y niñas. Hablemos y recuerden ustedes, eso no ha dejado de suceder en estados donde no hay este acceso al agua. Las mujeres tienen que caminar con la cubeta, el palo, para poder recolectar agua y llevarla a sus familias. Imagínense que pareciera que en pleno siglo XXI esto es un cuento de película, un episodio de alguna serie de ficción, pero no es así, es realidad y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta situación, maestra Julia? ¿Qué es lo que sucede? Pues yo pienso, Gaby, desde mi punto de vista,
que no tenemos una visualización acertada. Bueno, eso de no tenemos, no tienen una visión acertada de lo que es urbanismo, ¿sí? Eh, Parece como si todas las políticas se centraran en un espacio únicamente. ¿Cuál es ese espacio? La Ciudad de México. La Ciudad de México está mal planificada en su sistema de drenaje y su sistema de agua. En algún momento se habló de que el sistema de drenaje contaminaba el sistema de agua y por eso se empezaron a abrir otros acueductos. La situación es que los urbanistas o la política pública no ha puesto ojo a ver si me puedo explicar, en esta urbanización en masa que se ha dado, esta urbanización masiva, con estos conjuntos habitacionales a gran escala. Si uno revisa la mayoría de la urbanización, o sea, todo este canal de tubería que lleva agua y que lleva drenaje, pareciera como que están mal planificadas, ¿sí? Si tú vives en uno de estos de estas multiviviendas pequeñitas y tú pides un plano de la urbanización, difícilmente te lo dan, porque están planificados con tubos extremadamente pequeños para la cantidad de casas. Hace rato decía la doctora Georgina, no se visualiza el hacinamiento. Así como no se visualiza el hacinamiento de las personas, no se visualiza la urbanización de las ciudades. Hacer casas a diestra y siniestra en terrenos que no son aptos, o sea, está generando el desgajamiento de cerros ahorita con las lluvias. ¿Cómo te va a llegar el agua a tu casa para que tú como mujer hagas las labores si te tocan? Si la urbanización no pensó en que el agua tenía que llegar arriba. Si solo estamos viendo la urbanización del Valle de México, ¿por qué las mujeres tienen que ir en los pueblos y en las rancherías a recoger el agua? Porque no estamos pensando en esta planificación habitacional. Este derecho que tenemos al agua viene a ser transgredido por muchas situaciones de población, de vivienda, de territorial, económica. O sea, son muchas situaciones las que se juntan para no gozar de agua. En la parte, tú mencionabas ahorita, en la parte es noroccidente, Nezahualcóyotl y Ecatepec. O sea, están como mal planificadas. Y esto tiene que ver en que primero hacen las viviendas y después meten los servicios. El precio del agua, lo que tú pagas por un metro cúbico de agua. La situación de los medidores de agua. Porque es pues difícil entender que en zonas altamente económicas de la Ciudad de México nunca falte agua. Y en las zonas de la periferia siempre haya la falta de agua. Cuando acá pagas por metro cúbico, no sé, 100 pesos, en la periferia pagan entre los vecinos una pipa hasta por 5,000 pesos, ¿no? O más. Así es. Porque pues es un negocio. Y con todo lo que ahorita está saqueándose o tomándose de agua sin ser legalmente estructurado, ¿no?
Entonces son demasiadas cosas las que transgreden el derecho al servicio de agua. Le agradezco mucho, demasiadas. Le agradezco mucho, maestra Julia. Doctora Georgina, ¿usted qué nos podría comentar al respecto y qué podríamos hacer para combatir este problema? Gracias, Gaby. Pues primero que nada, señalar que este es el derecho al agua, que es un derecho necesario, es importante que se reconozca y que se garantice, ¿no? Nos dice la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud, y que este es un derecho indispensable para vivir dignamente y también una condición previa para la realización de otros derechos, ¿no? Entonces esto me interesaba como puntualizarlo. Pero también señalar que, bueno, pues aquí hay dos situaciones que debe de cumplir el Estado. Por un lado, debe de suministrar agua potable, evacuar las aguas residuales y darles un tratamiento. Todo un tema, ¿verdad? Ahora que tenemos una situación de inundaciones en varias partes del país, en el marco de pues la temporada de lluvias, ¿no? Situaciones que ya se tendrían que haber previsto. Pero también el Estado está obligado a no interrumpir el servicio del agua. Entonces, bueno, pues ahí esto señalarlo. Ya lo mencionaba la maestra Julia respecto al tema del urbanismo y la mala planeación que hay en varias partes, porque justo lo estamos mirando en este momento de donde la gente construye donde había el cauce de un río y bueno, pues en esta temporada de lluvias, pues el río vuelve a pasar por allí y entonces genera este tipo de problemas. Entonces, pues es muy importante que este tipo de situaciones se atiendan y también ver cómo son los indicadores internacionales para medir la cobertura del agua. Señalar que algunas personas que son relatoras especiales han señalado que a veces se mide que si se da cobertura en términos de que la gente tenga la infraestructura, es decir, en su vivienda tienen tubería, ¿no? O drenaje, conexión a drenaje o una fosa séptica. Sin embargo, lo que se ha detectado en el caso de México es que puede haber tubería, pero lo que no hay es un suministro de agua, como pasa en las regiones de Iztapalapa o como pasa en muchas partes del mundo. Entonces, pues aquí ya lo han señalado las personas relatoras, que pues ahí se tiene que preocupar el Estado por realmente generar estrategias. Desde una perspectiva de género, señalar que el diario El País publicó el 19 de marzo de este año, de 2021, un artículo que habla de las náyades, que por cierto se refiere a estas ninfas del agua o defensoras de los derechos del agua, y este artículo, insisto, se llama Náyades y señala cómo a nivel mundial las mujeres y niñas dedican 100 millones de horas cada día para recolectar agua y cómo específicamente en África subsahariana se dedican las niñas y las mujeres 40 millones de horas nada más en ir a buscar agua. Entonces, como este programa pues lo implica, tenemos que mirar qué implicaciones tiene esto en términos de género, y también aquí la maestra Julia ya lo aterrizaba en el caso específico del país. ¿Cuál es el costo de las mujeres estar consiguiendo la pipa de agua? Que pues sí, muchas veces el servicio lo suministran las alcaldías, los municipios, pero no siempre es así, o es limitado o llenan cubetas. Entonces, normalmente este tipo de actividades de andar buscando que haya agua sigue siendo algo que realizan las mujeres, ¿no? Porque buscan que la familia pues esté en mejores condiciones o tenga pues derecho, ¿no? Porque implica salubridad, implica muchas cosas. Le agradezco mucho, doctora Georgina. Hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Les voy a pedir que además de que me regalen alguna propuesta de solución y de política pública también para la cuestión del agua, me regalen sus conclusiones para el programa del día de hoy. Nos resta un programa, así que todavía si algo se nos fue, vamos a tener chance de recordarlo en el programa que sigue, pero por el día de hoy concluyamos. Regálenme por favor sus conclusiones antes de irnos y de despedirnos. Maestra Julia, la escucho.
Pues mira, Gaby, las mujeres tendemos que estar, así como estamos constantemente pendientes de que se expresen estas políticas, diseñarlas para que nosotros exijamos lo que necesitamos. Discúlpame, pero aquí hay una tormenta y se me está yendo la luz natural, por eso cambió mi pantalla. Si me desaparezco, por favor, pues fue cuestión de la lluvia. Que necesitamos meternos de lleno las mujeres en el diseño de políticas que vayan con nuestras necesidades. ¿Cómo? Haciendo propuestas, ¿sí? Y por la otra parte, que nos escuchen. Bueno, ahora no nos escuchan para nada, ¿verdad? No nos escuchan, hay oídos sordos en el gobierno, pero pues están las cámaras y ahí tenemos a nuestras representantes en donde los colectivos feministas podemos diseñar estas políticas de acuerdo a las necesidades que tenemos las mujeres, porque yo no me puedo imaginar, porque no lo vivo, cómo la pasaron todas esas personas que no han tenido agua en este periodo de pandemia. Y la televisión y las redes sociales y todos los medios de comunicación te estuvieron bombardeando con lavarte las manos, lavarte las manos, lavarte las manos. En donde más se transgrede el derecho al agua es en las escuelas. En las escuelas no hay agua. Ahorita decía la doctora Georgina, está la infraestructura, pero el agua no llega por el mal diseño de los pozos de agua, de los contenedores de agua, de los espacios de territorio que ocupan. Existen lugares en Puebla, como el Museo del Agua, que constantemente está generando propuestas, pero no son admitidas, ¿sí? No son admitidas porque no es conveniente. Y yo lo dejaré ahí. ¿Para quién no es conveniente? ¿Sí? Para las grandes empresas que se están llevando toda nuestra agua, o para quien está en espacios importantes de poder, porque para nosotros solo es una transgresión a ese derecho que tenemos. Así es, le agradezco mucho. Y para la gente de menores recursos, mucho más. Así es, efectivamente, justo eso le iba a comentar, justo para las personas de escasos recursos es más grave la situación. Doctora Georgina, le escucho sus conclusiones para el programa del día de hoy. Gracias, pues yo voy a seguir dialogando bajo la línea que plantea la maestra Julia, que me parece muy importante. Pues sí, primero que nada, seguir enfatizando que es importante que se conozcan que estos son derechos humanos, ¿no? Que las mujeres conozcan que los tienen y todas las personas conozcan que los tienen y que pueden ser justiciables. Lo que necesitamos es que haya mecanismos judiciales y administrativos accesibles, que no sean onerosos, rápidos, eficaces, para que estos sean realmente exigibles y que la gente pues los logre hacer justiciables. También me parece que es importante que haya diagnósticos participativos que brinden un panorama sobre las afectaciones que hay en la sociedad, en particular en las mujeres o los grupos vulnerabilizados. ¿Qué pasa cuando hay una falta de acceso a estos derechos humanos? Y que en estos diagnósticos participativos también escuchar las propuestas de solución de las personas. Me quedo también con lo que plantea la maestra Julia respecto al tema del derecho al agua, respecto a así, no dejo de pensar sobre las concesiones que luego hay por allí y cómo es que se está acabando, pero también no dejo de pensar que como aún ahora que todavía aquí en el Estado de México estamos en semáforo verde,
no es posible que muchas escuelas realmente regresen a actividades, porque justo lo que no tienen es el servicio de agua. Tienen la infraestructura, pero no tienen las condiciones, y entonces esto sí generaría un problema de salud pública que de por sí ya era un problema antes de la pandemia. Entonces, bueno, pues creo que habrá que ir revisando. Creo que la pandemia lo que hizo fue develar más cosas que allí estaban, o las miramos desde otra perspectiva, y pues tenemos que entrarle como en conjunto todas las personas, como academia, como sociedad civil organizada, pero también como partidos políticos que sirvan de puente de comunicación con la ciudadanía para que este tipo de temas se estén discutiendo, analizando y sobre todo proponiendo alternativas para que las autoridades competentes realmente instrumenten acciones para que se logren pues que por lo menos la gente tenga derecho a estos derechos humanos. Pues yo les agradezco mucho a las dos que me hayan acompañado en el programa del día de hoy. No me voy a despedir porque yo espero verlas en el último programa de este bloque dedicado a los derechos sociales de las mujeres, pero por el día de hoy les agradezco muchísimo su tiempo, su participación. Ya es el cierre del programa, por lo que las despido del programa mismo, les agradezco mucho y las veo, por favor, en el próximo programa, el último de nuestro bloque sobre derechos sociales. Muchísimas gracias a las dos y también muchas gracias, por supuesto, a quien nos ve, a quien nos comenta y a quien comparte el programa. Recuerden que es muy importante para nosotras y para nosotros la retroalimentación. ¿Qué otros temas ustedes consideran que son urgentes debatir y analizar para encontrarle una pronta solución entre todas y todos? Pues escríbanos, por favor, compartan y comenten estos programas que son para ustedes. Yo me despido, soy Gaby Juárez y espero verlas y verlos pronto en el próximo programa de Género y Política. Hasta la próxima.